Bienvenidos a Momento de Hablar de la JEP, un proyecto académico que nace en el marco del curso de Derecho Penal Internacional de la Universidad Nacional de Colombia. Para comprender el macrocaso número 1 que se encuentra en la JEP actualmente, es necesario repasar 4 criterios conceptuales relativos al derecho penal internacional, los cuales son: competencia de la JEP, metodología de investigación y judicialización de la JEP, responsabilidad de mando y delitos. En primer lugar, explicaremos los elementos que componen la competencia de la JEP para conocer los casos, los cuales son los elementos temporales, que comprenden los casos dados entre el 1 de enero de 1985 hasta el 1 de diciembre del 2016. Los elementos materiales, que se relacionan con delitos cometidos en relación al conflicto armado, sea directa o indirecta. En tercer lugar se encuentran los elementos personales, que nos hablan de comparecientes obligatorios como los vinculados a las FARC, integrantes de la fuerza pública, personas investigadas o condenadas por delitos desarrollados en contexto de disturbios públicos o en ejercicio de la protesta social, y de los comparecientes voluntarios, que se refiere a terceros civiles, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública también. En segundo lugar, es necesario conocer la metodología de investigación y judicialización que se maneja actualmente en los sistemas de justicia transicional en Colombia. Para comprenderlo mejor, es necesario destacar que esta medida fue introducida a través de la Ley 1592 de 2012. Surgió para dar solución a las dificultades presentadas en el proceso de justicia transicional, justicia y paz, puesto que se evidenció una gran extensión de violaciones cometidas y, por ende, la persecución no se puede hacer caso por caso. Aunado en lo anterior, no se permitía identificar los nexos entre los hechos ni la construcción de patrones y determinación de cadenas de mando. Para determinar los mencionados patrones de criminalidad, se plantea la aplicación del análisis del contexto, el cual debe propiciar las fuentes del delito, para hacer factible su eliminación. Esta metodología ha sido utilizada por diferentes cortes internacionales y nacionales, como lo son la CIDH en los casos Velázquez Rodríguez versus Honduras, la masacre Plan de Sánchez versus Guatemala, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia en el caso Dusko Tadic y la Corte Constitucional de la República de Colombia en la sentencia T-733 de 2017, así como en los macrocasos de los que habla la Ley 975 de 2005. Ahora bien, la macrocriminalidad es entendida como aquella criminalidad en un contexto de estado de excepción y contextos de acción colectiva de carácter político, la cual puede ser cometida por actores estatales o particulares. Estos actos deben ser cometidos de manera organizada, sistemática y programada. Adicionalmente, dependen de los medios o recursos a disposición de quienes ejercen el poder. En esa medida, los escenarios de surgimiento son los siguientes: los regímenes autoritarios, los conflictos armados y el contexto social dividido y colapsado de manera evidente. Es necesario preguntarnos: ¿cómo saber cuándo un ataque tiene un carácter sistemático? Cuando los actos de violencia tienen una naturaleza organizada o programada. La conducta delictiva similar tiende a repetirse de una manera más o menos regular o continua, y existe o se ejecuta una política estatal o de una organización. Con referencia a lo anterior, la definición de crímenes de sistema nos ayuda a establecer la sistematicidad en los actos. Los crímenes de sistema son aquellos cometidos por aparatos criminales complejos y requieren, primero, división interna del trabajo, segundo, subordinación entre sus miembros y tercero, acceso diferenciado a la información. De acuerdo con los elementos descritos anteriormente, se priorizan los casos de tal manera que se permita trazar un plan de atención a los delitos cometidos. Posteriormente se seleccionan los casos más complejos, de mayor impacto social y paradigmáticos, que sirvan de modelo ejemplificativo de la verdadera capacidad que tiene un Estado para enfrentar la criminalidad del sistema. En tercer lugar, la responsabilidad al interior del proceso será principalmente la relativa a la responsabilidad de mando, la cual atribuye responsabilidad a quien tiene poder o autoridad, ya sea de pleno derecho o de facto, para prevenir el crimen de un subordinado o castigar a los autores de un crimen una vez fue cometido. Al respecto, la normatividad nacional establece las siguientes condiciones contenidas en el artículo transitorio 24 del Acto Legislativo 01 del 2017. Control efectivo, como conducta cometida dentro del área de responsabilidad asignada. Capacidad, debe ser legal y material de emitir órdenes, modificarlas o hacerlas cumplir. Capacidad efectiva, de desarrollar, ejecutar operaciones dentro del área donde se cometió la conducta. Y cuarto, capacidad material y directa,
de tomar las medidas adecuadas para evitar o reprimir las conductas de los subordinados. Adicionalmente, la normatividad internacional reconoce la responsabilidad de mando al interior de los artículos 86 y 87 del Protocolo I de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra, relativos a la protección de víctimas de los conflictos armados internacionales, al igual que el artículo 28 del Estatuto de Roma. Finalmente, con respecto a los delitos, es importante resaltar el término crímenes de guerra. Este es definido como las infracciones graves a las leyes y costumbres de la guerra que se cometan contra las personas o bienes protegidos por las normas del derecho internacional humanitario en caso de conflicto armado internacional o sin carácter internacional. Ahora bien, veremos por qué los casos particulares hacen referencia a crímenes de guerra, según lo dicho por la misma JEP en el auto número 19 del 26 de enero de 2021. Y es que dentro del documento, la JEP determinó la naturaleza de las FARC-EP como una organización armada al margen de la ley con capacidad para cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Las FARC-EP cometieron graves privaciones de la libertad que no son amnistiables, pues corresponden a crímenes de guerra de toma de rehenes y el crimen de lesa humanidad, junto con otras privaciones graves de la libertad. Además, determinó que sus comandantes son autores mediatos de los crímenes de lesa humanidad de toma de rehenes y homicidio. A continuación, vamos a indagar un poco más sobre el tema. Con el avance que se ha presentado en la JEP respecto al primer macrocaso, es necesario hacer un análisis de las implicaciones de dicho avance y de los obstáculos que han enfrentado en su desarrollo. No es gratuito que se contemplen amplias probabilidades para que en el primer trimestre de 2022 comiencen las audiencias de reconocimiento por los procesos que se adelantan en la Jurisdicción Especial para la Paz. Desde el 2018 se han tomado más de 37.000 decisiones y paralelamente en este tiempo se han hecho 7 macrocasos, en los que se aplica la misma metodología. Se escuchan las versiones de los comparecientes, se conocen todos los expedientes elaborados por la justicia ordinaria, las fuentes y los testimonios. Se hace un estudio sociológico, se cruzan todas las fuentes y solamente después de un escrutinio, con la contrastación de los elementos materiales, se llega a unas conclusiones para determinar los hechos y responsabilidades. Para el macrocaso 1, retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP, más de 100.000 víctimas han generado demanda de verdad de los comparecientes y estos deben responder. Se trata de una justicia que entraña un procedimiento dialogal en virtud del cual participan las víctimas con su propia narrativa de los hechos. Hablaremos ahora de la reestructuración de la comprensión de los delitos enmarcados en el macrocaso 01. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz emitió un auto en el que hace varias modificaciones del macrocaso 01, que pasó de llamarse toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad a toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP. Allí no solo se modificó el nombre de este caso, sino que se añadió un delito por el que serán imputados varios exintegrantes de la guerrilla, la esclavitud que ejercieron sobre los secuestrados. Los comparecientes que reconocieron los hechos y conductas determinados por la Sala de Reconocimiento y su gravedad en cuanto a crímenes no amnistiables no están obligados a complementar su reconocimiento con un tipo penal específico para continuar en el procedimiento dialógico de reconocimiento, detalló la JEP en esta nueva decisión. La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas, de ahora en adelante SRBR, realizó una clasificación jurídica propia de los hechos y las conductas determinadas en este auto, determinando que aunque el marco normativo de la JEP establece que la facultad de calificación de la JEP puede fundamentarse en el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, el derecho nacional y el derecho internacional de los derechos humanos, la JEP en el auto 19 de 2021 realizó una aclaración fundamental sobre este punto. A pesar de la multiplicidad de fuentes ofrecida por la Constitución, el principio de legalidad en sus modalidades de lex previa y lex certa exige que medie una norma de origen en el derecho penal, nacional o internacional. En virtud de esta consideración, la SRBR determinó que en la calificación de las conductas solo serán aplicables las normas con un contenido penal determinado, por lo que las normas de derecho internacional humanitario y de derecho internacional de los derechos humanos solo operarán en cuanto tengan ese contenido penal.
Sobre ese punto, vale la pena resaltar que, como lo ha señalado el profesor Gustavo Cote, esta aproximación del principio de legalidad se aleja de la concepción tradicional colombiana de este principio y se acerca más a la concepción del principio de la legalidad que se ha venido desarrollando en el derecho internacional. En virtud de lo anterior, para el caso concreto, la SRBR analizó las normas de derecho penal nacional e internacional que regulan los asuntos relacionados con el secuestro y la toma de rehenes, identificando que se configuran el crimen de guerra de toma de rehenes, el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y otros crímenes internacionales ocurridos de forma concomitante con el cautiverio. Como consecuencia de estos hallazgos, la SRBR modificó el nombre del caso 01 a toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC. La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad determinó que las FARC-EP ejecutaron privaciones de la libertad a gran escala con diferentes patrones y móviles subyacentes. Así, se identificaron conductas de privación de la libertad con el propósito de financiar las propias actividades de la guerra, lograr el intercambio con guerrilleros presos y lograr el control territorial. Prácticas durante las retenciones que vulneraron la dignidad humana y generaron daños a las víctimas. Se identificó que las conductas analizadas no eran amnistiables. Se vinculó dichas conductas a 8 comparecientes, quienes pertenecían al secretariado de las extintas FARC-EP, bajo las figuras de atribución de responsabilidad que puede conocer consultando a ObservaJEP en su nota Decisión en el caso 001, qué pasó y qué esperar. Por último, la SRBR precisó que continuará identificando responsables en el marco del caso 01 que pudieron haber detentado la calidad de mandos medios o autores materiales. En consecuencia, este auto no agota los hechos ni los responsables que serán investigados, juzgados y sancionados en el marco del caso 01. Sobre la relación entre el derecho penal internacional y la JEP, podemos señalar lo siguiente. En el Acto Legislativo 01 de 2017 están definidas las bases del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, tanto de sus competencias objetiva y subjetiva como de sus procedimientos. Esta base legal, introducida por la vía del llamado Fast Track, confronta a la JEP con una aspiración maximalista de justicia penal y a su vez la restringe a unos específicos ámbitos de prioridad procesal penal. De esta manera, la JEP se configura como un dispositivo paradójico, pues promete el conocimiento de todas las conductas punibles vinculadas al conflicto, pero fija rígidas pautas procedimentales para el trámite de las mismas. Se concibe como parte de un sistema integral de justicia transicional, pero excluye múltiples actores y conductas punibles sobre la base de la selección y priorización de casos. Se establece como un filtro para conocer la verdad de lo ocurrido en el conflicto, pero no concibe la aceptación de responsabilidad como presupuesto de comprensión. Establece como condición de un fundamento el reconocimiento de verdad y responsabilidad, pero concibe unos parámetros judiciales ordinarios para la determinación de las mismas. Sin embargo, hay que reconocer que en lo que respecta a la aplicación del derecho internacional humanitario y por tanto en su relación con el derecho penal internacional, hay una estrecha relación de conexión y guarda de principios, pues no se conserva una sino varias figuras a la hora de examinar las amnistías. Figuras tales como el principio de distinción, en el cual las partes solo pueden dirigir sus ataques contra objetivos militares válidos y tienen que respetar en todo tiempo la población civil. Sin embargo, se contempla que en ciertos casos una acción militar pueda llegar a tener efectos colaterales sobre los civiles, en los casos en los que se les exige en que tomen medidas de precaución necesarias para reducir o evitar estos efectos, y que en cualquier caso no sean excesivos. También se recogen prohibiciones absolutas, como la prohibición de dirigir ataques intencionalmente contra la población civil o la de usar armas químicas y biológicas. En cambio de transgredir algunas de estas figuras, se contemplan que se esté frente a un crimen de guerra y por lo tanto no pueden ser amnistiables. Finalmente, solo podemos concluir que todavía no hay nada escrito. La JEP requiere su tiempo para desarrollarse efectivamente, por eso todavía no podemos juzgar cuál fue su eficacia o ineficacia. Recordemos que a finales del año 2021 la Corte Penal Internacional levantó el examen preliminar sobre Colombia y consideramos que fue prudente su decisión de no intervenir, al menos por ahora, a Colombia, permitiendo que la JEP haga lo que se requiere, pues en un proceso tan complejo se necesita independencia y amplitud en el desarrollo de sus herramientas y análisis. Con un tiempo suficiente, tal vez en un par de años, se podrá evaluar detalladamente el desempeño de la JEP, que con todo y sus detractores y opositores es una entidad innovadora para el derecho penal internacional.